Seguido de los españoles, tenemos a la familia Aramayo, que por 3 generaciones han estado presentes en esta zona. Dicho esto, también recordarles que Tupiza, con todos los sectores mineros que están actualmente en Tupiza, privados, cooperativistas y estatales, no es reconocido por el Estado. Tupiza, en su gran mayoría, tiene a los actores productivos mineros privados. A los alrededores y en las otras poblaciones contamos con la parte cooperativizada, que son de muy altos números. La inquietud de la Cámara, que significa la parte privada, pequeña, nos vemos muy abandonados en relación a nuestras autoridades nacionales, departamentales y regionales también. Motivo por el cual se anda pensando en esto y queriendo aprovechar la situación de estas elecciones y poder contar con el apoyo de todos nuestros paisanos, que en el caso de que ellos estuvieran, sean parte de nosotros, parte de esta población, parte de esta región, para poder contar con el apoyo de todos ellos. Dicho esto, estimados señores, vamos a dar inicio a la rueda de preguntas a las que se les va a solicitar de que seamos claros y concretos en estos temas. Estimados señores, con referencia a la primera pregunta, actualmente las instituciones estatales no cumplen normativas. Tenemos leyes, tenemos normativas que para el Estado es fácil colocarnos como incumplimiento de un par de horas y quitarnos nuestras condiciones de mineros chicos. Por eso es que nos vamos a referir a la pregunta número 1. Vamos a empezar por el señor Erlan Alfaro, donde indicamos cuáles serán las propuestas sobre políticas que reduzcan la burocracia en el trámite de otorgación de un derecho minero. Por favor. Gracias, Edwin. Bueno, dentro de esto, no me presenté bien, la cual soy arquitecto, ¿ya? Soy presidente del Colegio de Arquitectos también, que ahora me tocó ejercer. Tengo unos estudios también en España y estoy aquí acompañando a Tuto Quiroga. Dios quiera que todos tengamos un voto más consciente para poder resolver los problemas que tenemos en la minería, para así poder trabajar y poder recuperar lo que realmente es nuestro país. Gracias, señor presidente. Bueno, dentro de esto quería hacer un pequeño análisis de la situación, cómo está nuestro país, en la cual el gobierno que nos lleva actualmente lleno de corrupción, lleno de abuso de poder, ya tanto en la burocracia, que es la parte fundamental de la área minera, en la cual sabemos muy bien que Tupiza es una fuente de producción muy alta, tanto a nivel de minería como también que actualmente está existiendo la parte de metalurgia. Nosotros vemos esta situación ya en la cual tenemos que retroalimentar el código minero o cambiar el código minero, la cual se ha hecho un estudio por la burocracia que se tiene, por los trámites que se tienen ante la gente que es trabajadora dentro de la parte minera. Nosotros planteamos la reestructuración del código minero, en la cual planteamos en primer lugar una agilización de la parte de los trámites burocráticos que se lleva a cabo. Tenemos como primer punto una simplificación de procedimientos, en la cual hay muchos trámites ya redundantes dentro de lo que se presenta actualmente para poder tener la obtención de la parte de la adquisición del sector minero. Nosotros planteamos que hay procedimientos administrativos ya claros y fáciles
para entender que reduzcan los pasos y requisitos que se puedan presentar dentro de los requisitos para la adquisición de la minería. Tenemos como también la digitalización de trámites, en la cual creemos que es más práctico para poder no estar con esta situación, con papeleos, todo. En la primera instancia sería esto la presentación para poder revisar todo este trámite y tener la facilidad para poder guiar y tener la facilidad para poder hacer el seguimiento más rápido dentro del trámite que tenemos. Después tenemos la capacitación del personal, que es importante porque AJAM actualmente no lo hace. No lo hace esa capacitación. ¿Por qué? Porque no puede resolver los trámites rápidos que se puedan llevar a cabo. Después tenemos el establecimiento de establecer un cronograma que en la cual evitaríamos nosotros la parte burocrática del trámite, teniendo, por decir, el empiezo, en la cual será a nivel digital, presentando la parte de los papeles de la adquisición, para poder revisarlo. Ahí constantemente basta con una semana de revisión de papeles, en la cual recién posteriormente tendríamos ya de meter los papeles ya en vivo. ¿Vale? Después tenemos la implementación y la evaluación periódica, en la cual nosotros como propietarios, o ustedes como propietarios que quieren ser parte de la adquisición de todos estos centros mineros, tendrían que tener la parte de una evaluación periódica, en la cual las evaluaciones periódicas siempre van a ser con el fin de beneficiar a la parte de la adquisición de la parte minera. Tenemos también la implementación de una evaluación que, con la participación de ustedes, creo que se va a mejorar todo el trámite para poder regular todas las concesiones mineras que se tienen. Después, la desregularización del sistema, en la cual se identificarán las normativas evidentes que van a poder suprimirse por la redundancia que se tiene en estos trámites. Eso sería, digamos, dentro del trámite que tenemos para la parte de la agilización de los trámites que tenemos en la burocracia. Muchas gracias. Vamos a pedir también al señor Dante Jiménez que nos pueda explicar cuáles serían las propuestas sobre la política para reducir la burocracia dentro de los trámites de otorgación en los derechos mineros. Bueno, el tema de la minería es un área, también requiere por lo tanto especialistas en el tema, ¿no? Hay diferentes áreas, la parte productiva, hidrocarburífera, minera como tal, entonces se requiere pues gente especialista en este tema, pero sin embargo, de acuerdo a un análisis que he realizado, aquí preocupa la retardación que hay en los contratos mineros o contratos administrativos mineros, ¿no es cierto? En algún momento he escuchado comentarios de que hay más de 1000 contratos, me parece, estancados en la Asamblea por más de 100. Bueno, hemos hecho alguna propuesta de burocracia en este tema de otorgación de derechos mineros. Está bien, ¿no? Bajo el fundamento legal de la Ley 535, el Reglamento de Procedimiento Minero, la propuesta sería impulsar una modificación legislativa que establezca plazos perentorios para la respuesta de la AJAM en procesos de otorgación con silencio administrativo positivo en ciertos trámites. ¿Por qué un silencio administrativo positivo? Ante la falta de respuesta se da por favorable, ¿no es cierto? Una segunda propuesta es promover la creación de una plataforma digital única de trámites mineros, interoperable entre la AJAM, Senarecon, el Ministerio de Medio Ambiente y los gobiernos autónomos, que permita el seguimiento y la gestión en tiempo real. Establecer oficinas desconcentradas de la AJAM en Tupiza y Villazón, con personal capacitado para evitar el viaje al interior del país o a la capital de gobierno. Es importante que la población sepa de que hay un procedimiento
de acuerdo a lo que se ha revisado el esquema de procedimiento de otorgación de contratos administrativos mineros, se presenta inicialmente una solicitud, una presentación de solicitud. Yo decía de que esta es un área específica que requiere también especialistas, profesionales especialistas en este tema. La presentación de esta solicitud es en un plazo estimado de 5 días hábiles. Se hace la verificación preliminar de superposición y disponibilidad que tendría que durar 15 días. Una publicación de la solicitud, otros 15 días, una recepción y resolución de oposiciones, si es que hay, tendría que ser un plazo promedio de 60 días máximo, un requerimiento de estudio técnico económico, que está establecido así en 60 días hábiles también, un informe técnico y jurídico entre 30 a 45 días hábiles. La firma del contrato por el titular ante la JAM es un plazo estimado de 10 días hábiles, una revisión y conformidad del Ministerio de Minería y Metalurgia en 30 días hábiles, una remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional en un plazo estimado de 10 días hábiles, la revisión y aprobación por la Asamblea Legislativa Plurinacional en un estimado, ahí es el problema de indefinido el tiempo, ¿no? Es por eso que se dice que ahí están como 7 años durmiendo estos contratos administrativos. Ante esa situación, es de que se ha analizado y se está proponiendo 2 leyes que se van a trabajar. Una de ellas es una propuesta de reforma de la Ley de Agilización y Transparencia del Procedimiento de Contratos Mineros. Esto seguramente, de llegar a ser diputado electo por la circunscripción, seguramente lo vamos a trabajar en mesas de trabajo, disculpe la redundancia, pero con los actores involucrados. En alguna oportunidad, ya decía cuando estaba como presidente del Comité Cívico, había estos problemas de la contaminación minera, de la afectación al medio ambiente y todo eso. Hay el tema de las comunidades que se oponen al trabajo, bueno, puede ser en su justa razón, porque estamos viendo también que los empresarios privados hacen la explotación de las minas y que dejan para el municipio también. No sé, a ver si es que podemos resaltar algo. Pero generalmente están envenenando nuestros ríos, esa es la queja permanente. Cuando yo estuve en el Comité Cívico, no es que nos opongamos a la actividad minera, reitero, nuestra vocación económica como Tupisa es minería y servicios, tal vez algo de comercio ahora. Entonces no podemos oponernos. El tema es, decía, de que tenemos que sentarnos el empresario, las autoridades del gobierno y el pueblo. Sentarnos en una mesa y llegar a un acuerdo. ¿Qué es lo que quiere el pueblo? Que también haya redistribución del ingreso y no solamente para el empresario y dejar para el municipio, para la región, basura. Discúlpenme la expresión, pero se contaminan muchas cosas. Hay quejas permanentes. También decía de que es una bendición o es una maldición que seamos ricos en minerales. En algún momento eso lo dije como Comité Cívico. Es una bendición, pues, nos guste o no nos guste. Hay municipios alrededor de nuestra región, cuánto no quisieran tener estas reservas, estos yacimientos. O hay incluso países que quisieran tener esto. Lo que tenemos que hacer es explotar de la mejor manera y beneficiando a la mayoría de la población de nuestra circunscripción, en este caso, sentarse en una mesa y llegar a un acuerdo. Que haya, el ingreso tiene que beneficiar no solamente al empresariado, el beneficio tiene que ser común para toda la circunscripción y con la menor afectación posible al medio ambiente, porque afectación cero no la hay. Entonces hay que trabajar en eso, ver la manera de afectar lo menos posible. Hay 2 propuestas de reforma que hice, como lo decía, esta es la Ley de Agilización y Transparencia del Procedimiento de Contratos Mineros, esto hay que analizarlo, el espacio es pequeño para poder dar una lectura de toda esta propuesta, y hay una segunda propuesta de reforma legislativa y reglamentaria para la aceleración y transparencia en la otorgación de contratos administrativos mineros. Seguramente ya en su momento lo vamos a estar viendo y trabajando este aspecto. Gracias. Al señor Dante Jiménez. Vamos a ceder también y trasladar la pregunta a la señora María José Soruco, por favor. Muchas gracias. Nuestras propuestas sobre política de reducción de la burocracia en el trámite para otorgación de un derecho minero son las siguientes: modernización, desburocratización y seguridad jurídica.
Por ejemplo, en la modernización necesitamos tener una verdadera sistematización y descentralización de todos los trámites, porque estos deberían ser inmediatos y no demorar como actualmente se hace. También tenemos la propuesta de modificar las leyes, decretos y reglamentos para optimizar los procesos de solicitud de otorgación de los derechos de los mineros. En cuanto a la desburocratización, luchar contra la corrupción y las chicanas jurídicas que lastimosamente se han arraigado en todos los ministerios de nuestro Estado. Por otra parte, también tenemos la propuesta de proponer una agenda continua para la constante evaluación de los trámites dentro de lo que es la Asamblea Legislativa. Es decir, por ejemplo, de manera mensual se podrían revisar 30 contratos y no así como se tiene actualmente más de 7.000 contratos pendientes a revisión. Y por otra parte sería la auditoría y la fiscalización para todo lo que es el AHAM, Senarecom y Sergiom, porque es necesario. Capacitación al personal que actualmente atienden estas instituciones y obviamente la meritocracia para que cumpla con el personal idóneo. Gracias. Muchas gracias. De igual manera vamos a trasladar la pregunta a la señora Liliana Villena. Bueno, muchas gracias. A ver, partiremos de algo. El día lunes 28 de este mes se realizó un foro debate en la ciudad de Potosí sobre el tema minero y litio, a la cual asistieron solamente 3 postulantes a la presidencia. Entre ellos asistió Rodrigo Paz. Allí acordaron, ¿no? Se concluyó en ese foro debate que se debe retornar algunos preceptos de la anterior ley minera, como ser el derecho, ¿no?, del operador minero deberá tener sobre la propiedad, ¿no?, que le dan en concesión. Puede ser esta heredable, puede ser negociable, ¿no?, se puede ser asociable, ya sea nacionalmente o internacionalmente. ¿Para qué? Para que podamos pues tener una verdadera producción de minerales. Ustedes saben perfectamente que en Chile, en Perú, se produce más de 40 millones de dólares con el tema anual en mineral. Y en Bolivia estamos apenas con 3, 4 millones o 5 millones de dólares, ¿no? Entonces creo que esa sería una de las mejores opciones para acabar con esa burocracia que existe en el Parlamento, en el sentido de que ya, volviendo a la anterior ley, ¿no es cierto?, sería ese sistema de concesión de dejar de lado el contrato en sí. Eso tendría que ser, ¿no?, dejar de lado el contrato, porque ustedes saben perfectamente que la AHAM solamente nos da la autorización de exploración y cateo, nada más, ¿no? Entonces, dejando de lado el contrato, podríamos nosotros agilizar y borrar esa burocracia que existe en el Parlamento. Gracias. Muchas gracias. De igual manera, vamos a trasladar la pregunta al candidato Rodrigo Campana, preguntando, cuáles serían las propuestas sobre política que reduzcan la burocracia en el trámite de otorgación de un derecho minero. Bien, muchas gracias. Es evidente, ¿no?, a veces cuando no estamos mucho tiempo en nuestra región, cuando nos vamos por motivos laborales y demás cuestiones y dejamos lo que es nuestro pueblito encantado, como quien dice, perdemos la noción de lo que se requiere aquí en el municipio, lo que se requiere en nuestra región. Perdemos el horizonte de lo que tenemos que cambiar. Lamentablemente aquí hay 2 instituciones que están manejadas políticamente, AHAM y Senarecom, que lamentablemente están haciendo mucho daño al sector minero y también al tema de las cooperativas. Todo esto se ha empezado a mover políticamente. Lamentablemente ahí es donde empieza una parte de la burocracia y la corrupción, en la situación de tener que priorizar contratos, tener que priorizar diferentes trámites, simplemente por el hecho de que le ha llamado a alguien de arriba y se tiene que agilizar porque ya ha habido la coima, ya ha habido los tratitos por debajo de la mesa, como quien dice.
Esas cosas se tienen que cambiar, señores, se tienen que cambiar. No podemos nosotros como ciudadanos, más aún si llegamos a ser autoridades, seguir dejando que esto pase, que se tenga que meter mano al bolsillo del empresario y haciéndole escapar al empresario para que no pueda invertir en nuestra región. Basta de eso. Mi propuesta es clara: control y fiscalización, auditoría a la JAM y a la Senarecon, como una medida inmediata, una medida que puede ser ni bien se nos entreguen las credenciales, juntamente con las autoridades potosinas que están trabajando, venir y poner en orden aquí nuestro municipio, nuestra región. Lo que estoy diciendo, muchos de ustedes como empresarios, como población, sabe de qué estoy hablando. Lamentablemente solo no se ha podido decir, no se ha podido levantar la voz por el temor a represiones políticas de parte de estos actores. El capitán Manfred ha sido muy claro: vamos a cambiar la ley de minería, vamos a cambiarla. No puede ser de que se ahogue al empresario, a la inversión privada, y se dé cabida, un derecho preferente conforme la ley 535, en sus artículos 24, 25 y 26, se dé una preferencia al Estado, se dé una preferencia en concesiones mineras a lo que es la Comibol, perjudicando. Nosotros aquí sabemos, discúlpeme, durante todo este tiempo que he estado aquí en Tupiza estudiando, que he estado trabajando, yo no he visto qué ha hecho Comibol por Tupiza. Pero sí los empresarios han invertido, están tratando de invertir. Yo recuerdo cuando mi mamá vendía comida en la terminal, los cooperativistas, los trabajadores mineros venían, movían demasiados recursos dentro de nuestro municipio. Tema de alimentación, tema de estadía, tema de comercio. Ahora esa situación ha desaparecido. ¿Por qué? Porque está bajando la inversión en este sector, y eso se tiene que cambiar, señores. No podemos nosotros continuar con las mismas políticas que nos han llevado a esta crisis económica que ha sido durante tanto tiempo encabezada por el gobierno del MAS. No podemos nosotros seguir con las mismas políticas de tratar de coartar el trabajo, tratar de hacer escapar la inversión. Necesitamos reforzar eso aquí en nuestra región. Tupiza, ya lo han dicho, es un sector muy comprometido con la producción minera. Hay que darle esa prioridad, pero hay que darle esa seguridad también jurídica de que no se les va a perjudicar por simplemente temas políticos. Mi persona no tiene cola que le pisen, señores. No debe favores a nadie dentro de nuestra región. Así que yo sí tengo la voluntad y tengo la decisión y la capacidad de poder realizar estas auditorías, de poder iniciar los procesos que correspondan, administrativos, penales y demás, para que estas cuestiones en perjuicio del sector minero cesen. Un cambio de una ley minera, un un proyecto de ley corta que pueda garantizar la inversión minera, agroindustrial y comercial dentro de nuestro sector. Seguramente ahora nos vamos a abocar a lo que es el tema de producción minera, pero sin embargo todo esto tiene que ir, porque no solo somos diputados de Tupiza, también estamos comprometidos con Cotagaita, también con Villazón. Hay que garantizar estas situaciones y más que todo nosotros darles la seguridad de que haya un cambio y que se prioricen estas situaciones mediante las auditorías correspondientes. Muchas gracias. Dar y explicar un conocimiento general. El empresario privado hoy en día, los impuestos que paga como privado tiene un 25% de las utilidades. Hace pagos de un 12.5% como anticipo adicional al IUE. También el privado tiene las regalías de un 5%. Las exportaciones que produce el privado en relación a los cooperativistas, y no estoy hablando mal de los compañeros cooperativistas, es de 15-1. Las regalías que los privados a nivel nacional pagan y aportan al Estado son muchos más millones de los mencionados ahora. Modificar la 535 sí, es lo que pedimos. Y el correcto control y uso de las leyes y las normativas. La ley escrita está, los plazos están definidos. La falta de cumplimiento de los operadores
que serían las instituciones gubernamentales que están en la obligación de cumplir, no lo cumplen. Es la razón por la que los privados estamos 7 o más años esperando la firma de un contrato, motivo por el cual muchos operadores mineros han tenido que migrar a otros rubros, porque nadie puede guardar su platita pensando que mañana lo va a invertir, ¿verdad? Dicho esto, señores, quiero pasar a la segunda pregunta, que de igual manera actualmente dentro de las normativas existen todas las formas y las condiciones para acceder a un contrato minero. ¿Qué ocurre? La ley y la normativa lamentablemente han sido redactadas por personas que no tienen la suficiente experiencia. ¿Qué ocurre? Para obtener un contrato nos dicen primero la licencia ambiental, pero dentro de la normativa dice primero el contrato. ¿Cuál obtenemos primero? Las instituciones públicas nos dicen, aquí está primero tu contrato, vas a querer sacar tu contrato y te dicen, no, primero la licencia ambiental. Razones por las cuales nosotros como privados nos vemos de manos atadas. La pregunta indica, ¿cuáles serán las políticas que regulen la pronta obtención de la licencia ambiental referida? ¿Qué piensa hacer cada partido para poder liberarnos de esta burocracia, porque no es otro el tema, y poder obtener tanto los privados como los cooperativistas nuestros contratos para poder operar de forma rápida? Señores, por favor. Mil disculpas, empezamos en esta oportunidad con la respuesta del señor Rodrigo Campana, por favor. Muchas gracias. Bueno, lo que ya nos ha referido el presidente de la Cámara Regional es algo cierto. Es en la parte operativa donde se demoran todas estas situaciones que traen perjuicio al empresariado. Bien, fuera de lo que es el tema de fiscalización, el tema de control, nosotros también tenemos las facultades de ser electos diputados, tenemos varias facultades en el cual está también de promover la emisión de nuevas normativas, derogar o abrogar, en todo caso, disposiciones legales que vayan de alguna forma a afectar lo que es el tema minero. Bien, nosotros como candidatos tenemos una propuesta que es de poder realizar una ley corta que permita de manera temporal, de manera unos 6 meses o 4 meses, para que se puedan regularizar todos los contratos que están detenidos desde gestiones anteriores. Es decir, ir acabando con todo el tema de pendientes que se tengan de emisión de contratos mineros, y asimismo se pueda incluir el tema de las licencias ambientales, que sean trámites sumarísimos y que esté de manera clara, que no haya la confusión, como ya lo ha referido el presidente de la Cámara, de decir primeramente el contrato y primeramente la licencia. No, eso se tiene que quedar claro. Se les hace entrega de los contratos para que tramiten la licencia correspondiente. Se tiene que crear una normativa que le permita al empresario poder regularizar sus concesiones mineras, poder asegurar su inversión, darle seguridad jurídica, darle esa certeza para que realice sus trabajos correspondientes, pero mediante una normativa que les permita temporalmente acceder a los trámites rápidos y de manera sumaria. Muchas gracias. Vamos a trasladar la pregunta de igual manera a la señora Lidia Villena. Bueno, con respecto a esta pregunta, creo que los operadores mineros no pueden eludir la responsabilidad de cuidar el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, que el Estado tiene que ser parte activa de esta situación. Dentro de la reforma de la ley que se trata de hacer, está considerada, pues, de todas maneras, la agilización de estos trámites para que dejen de ser burocráticos y el operador minero consiga las cosas mucho más rápidas, ¿no? Es por eso que se está pidiendo que se vuelva
las concesiones a que sean del operador minero, ¿no? O sea, ya no se maneje contratos. Gracias. Muchas gracias. De igual manera, trasladamos la pregunta a la señora María José Soruco, indicándole que cuáles serían las políticas que regulen una pronta obtención de la licencia ambiental. Gracias. Para obtener esta licencia ambiental de manera pronta, ya lo habíamos manifestado, que tenemos que modificar la ley de minería. Al modificar la ley de minería, obviamente vamos a tener reglamentaciones nuevas con procedimientos eficientes. De otra manera, también tenemos que digitalizar, como bien ya lo había dicho, todos los trámites para evitar la burocracia, que vuelvo a reiterar, es imprescindible. También vuelvo a mencionar que debemos tener personal idóneo elegidos por meritocracia para que puedan facilitar todos estos trámites. Y finalmente propondríamos la ampliación tecnológica a través de imágenes con drones para agilizar el monitoreo y los controles ambientales. Gracias. Trasladamos la pregunta al señor Dante Jiménez, por favor. Bueno, ya alguien lo ha dicho, el problema principal creo que en nuestro país es el tema de la corrupción. En todos los niveles, desde las consultas públicas que se hacen, y ustedes lo saben mejor que nosotros, lo han vivido posiblemente. Las consultas públicas son con las comunidades, ¿no es cierto? Yo he podido percibirlo cuando estaba en el comité cívico. Lo que hacen es corromper a la autoridad de la comunidad, ¿no? Y si está de acuerdo, sale positiva la consulta pública, y si no está de acuerdo, no sale positiva. Discúlpenme que puntualice, pero sin embargo eso es en todos los niveles. En la gobernación, en la Secretaría de Madre Tierra, de igual manera, si ha salido una dispensación ambiental, es porque ha habido eso. En la Asamblea Legislativa, de igual manera. No sé, se puede levantar muchos casos que he observado y que los he vivido, y ustedes, los reitero, ustedes como miembros de la Cámara de Minería, como operadores, como mineros, todo eso, lo han vivido y podrían comentar, ¿no es cierto? Pero sin embargo, respecto de esta pregunta, la propuesta específica son 3 propuestas que se han analizado. Uno es impulsar una ley corta específica para minería que establezca una ventanilla única de licencias ambientales para proyectos mineros con participación del Ministerio de Medio Ambiente, Gobernación y autoridades indígenas originarias campesinas. 2, proponer un mecanismo de licencias ambientales tipo automáticas o provisionales sujeto a monitoreo posterior para operadores mineros artesanales o de pequeña escala. Apoyar el fortalecimiento técnico de la Dirección General de Medio Ambiente Minero, dotándola de presupuesto y personal. Muchas gracias. Vamos a pasar la pregunta igual al señor Erlan Alfaro. Bueno, hablar de esto es un tema bien largo y tendido. ¿Por qué? Porque la licencia ambiental, con el trámite que se lleva actualmente, que es muy burocrático, nos hace pensar que siempre va a estar la parte de la corrupción, la parte del abuso de poder, que facilitan a algunas personas que inmediatamente los dan en función a lo que puedan pagar. Esto nos lleva a una situación que debemos analizar. ¿Por qué? Porque realmente tenemos que hacer auditorías a todos los centros que están dentro de la parte minera. Tenemos ahí la JAN, tenemos también Ceraracón, en la cual debemos, y es obligación nuestra como legisladores, como personas que realmente queremos que ya estas cosas no sucedan. ¿Por qué? Porque va a ser un ejemplo si hacemos una auditoría a estos sectores. Dentro de esto, ya la licencia ambiental se plantea para poder realizar a partir del 8 de agosto hasta fin de mes. Va a volver a salir una nueva propuesta, un nuevo código minero
que nos va a facilitar la agilización de todo el trámite que tenemos. Por la cual, dentro lo que planteamos nosotros es lo siguiente. Tenemos una cosa que es burocrático, en la cual tenemos que tener un fortalecimiento y regulación del medio ambiente, la cual tenemos que implementar, cumplir estrictamente las normativas ambientales, las nuevas que van a salir. ¿Por qué? Porque es mucha burocracia en la cual tenemos que simplificar todo esto para poder dar una colaboración al empresario, para poder darle a él lo que realmente necesita, poder trabajar. ¿Por qué? Porque sabemos que el empresario minero es la máxima y con la máxima, el máximo que produce el mineral, la cual para la economía de nuestro país es realmente, indudablemente que es lo mejor. ¿Por qué? Porque tenemos que tener nosotros este sector minero en la cual nos mantiene el Estado. Las regalías que nos dan ya es un objetivo que realmente tenemos que tratar de agilizar estas actividades para poder tener nosotros el desarrollo tanto agrícola, tanto de salud, tanto de educación, todas estas cosas que realmente nos va a favorecer. En la cual tenemos nosotros dentro de todo esto los mecanismos, incentivos y sanciones que también pueden haber, pero con la nueva ley vamos a tratar de facilitarles lo más pronto posible para que puedan ser aprobadas estas licencias ambientales. Muchas gracias. Indicar a la querida audiencia y aquí a los participantes también de que la ley 1333 está escrita. La ley 1333 medioambiental nos dicta muchas normativas. ¿Quién es el apretado para cumplir? Es el privado. ¿Quién es el libre de omitirlo? Es el cooperativista. ¿Por qué no llegar en esta pregunta a que si los privados somos oprimidos, poder llegar a tener nosotros también como privados un viceministerio? No contamos con un viceministerio como mineros privados. No contamos los mineros chicos con todos los apoyos que cuentan las cooperativas, créditos, instituciones como FOFIN que manejan millones y millones de dinero para los cooperativistas. Existe una institución llamada FAREMIN para los privados que nunca tiene un solo peso en sus cuentas, como información para todos los oyentes, por favor. Dicho esto, vamos a pasar a la pregunta número 3, que menciona lo que antecedí. ¿Estarían ustedes de acuerdo con que el minero privado logre obtener un viceministerio para sus operaciones? Vamos a empezar la pregunta, por favor, de aquí del señor Erlan Alfaro. Sí, como partido siempre vamos a estar en favor de la parte minera, en la cual nosotros, nuestra propuesta de creación de un viceministerio o instancias específicas para el sector minero, vamos a hacer un establecimiento de un viceministerio de la minería. Crear un viceministerio específico y orientada a la atención y regularización de la promoción de la parte minera, garantizando así su participación en las declaraciones, en las decisiones estratégicas y formulaciones de políticas que conjuntamente vamos a trabajar y hacer que nosotros como órgano que se tendríamos la facilidad de unas funciones principales: facilitar los trámites y procedimientos para la obtención y renovación de los derechos mineros y licencias ambientales.
articular las políticas y programas de apoyo a la minería privada, promover las inversiones en el sector minero y privado, supervisar cumplimientos de las normas y garantías constitucionales de igualdad de oportunidades, que eso es lo que es lo principal, porque aquí las cosas como actualmente se están manejando no llegan a esa igualdad. Hay mucha gente que realmente se aprovecha de esta situación, ya especialmente los que están en el poder. La participación de los actores que tendríamos que tener nosotros como parte del viceministerio y la parte de la Cámara de Minería, por decir. Incluir la representación de los sectores en toma de las decisiones y promoviendo el diálogo abierto y permanente entre el Estado y los empresarios. Mecanismos que garantizan la transparencia y equidad. Establecer canales de comunicaciones claras, transparentes, asegurando que las políticas y procesos y permisos beneficien llegando a las condiciones de igualdad a todos. Los recursos y capacitaciones, dotar de recursos humanos especiales y tecnificados para que la atención sea eficiente y promover campañas de información y capacitaciones dirigidas a los mineros. En el marco legal y sostenido, tenemos que impulsar la normativa que respalde la existencia del viceministerio, asegurando así su independencia y dotándole de autoridad para actuar en favor de la igualdad y el desarrollo sustentable del sector privado, la cual planteamos también en este sector la parte de comercialización, en el sentido de que tendríamos que tener un banco de fomento minero que sería la institución que va a comercializar la parte de los minerales, y también sería el apoyo de inversión para ellos, tanto en maquinarias, tanto en la tecnología que tenemos que apoyar dentro de esta situación para que el medio ambiente no sea afectado también. Los controles que vamos a tener siempre serán periódicas para no tener inconvenientes con los cierres de los cierres que algunas empresas mineras los puede pasar. Tenemos que cuidar más que todo el medio ambiente. ¿Por qué? Porque es una situación que no podemos entorpecer la producción a nivel agrícola. Gracias. Muchas gracias. Vamos a trasladar también la pregunta al señor Dante Jiménez, por favor. Bueno, al respecto, han debido escuchar todos el plan de gobierno del candidato a la presidencia por el MAS-IPCP, a Eduardo del Castillo. Dentro de su programa está buscar el equilibrio fiscal, cerrar el déficit público, y ha propuesto dentro de ello reducción de los ministerios, de 17 a 12 ministerios, y crear uno que es de comercio exterior, y viceministerios de 50 y tantos que hay a 30 viceministerios más o menos. En la pregunta que usted me hace dice una propuesta para la creación de un viceministerio. Estamos hablando de que se va a reducir el gasto público porque estamos en una crisis, y en este caso hablamos de crear un nuevo viceministerio. Pero sin embargo hay que hacer un análisis de la pertinencia, la necesidad de creación de este viceministerio. Dentro de este análisis, como propuesta, sería impulsar la modificación de la Ley 298 de la estructura del órgano ejecutivo. Y eso es lo que va a hacer el candidato a la presidencia, de llegar como presidente. Está en su plan de gobierno, modificar esta estructura del órgano ejecutivo para incorporar este viceministerio que se quiere. Este viceministerio, sería una propuesta. Este viceministerio atendería exclusivamente las necesidades del sector minero privado, especialmente en lo relativo a exportaciones, permisos, tecnología, licencias ambientales y seguridad jurídica. Una tercera sería también un canal de diálogo directo entre el Estado y los empresarios mineros de la región del sur, garantizando equilibrio con Comibol, cooperativas y minería estatal. Esta parte privada es la que tiene debilidad, y a través de este ministerio se podría dar una solución a las necesidades que ustedes tienen. Gracias.
Muchas gracias. De igual manera vamos a trasladar la pregunta a la señora María Surco, por favor. La creación de un viceministerio. Partamos de esta frase: la ley es igual para todos. Entonces, sí hay la necesidad de promover la igualdad de que establece esta ley 535. Y que si mi persona está de acuerdo, claro que sí está de acuerdo. Porque si bien contamos con un viceministerio de cooperativas, es coherente que nosotros como minería privada contemos con un viceministerio de minería privada. Pero eso sí, que cumplan las condiciones, que sea bajo una política de minera productiva, sustentable y ambiental. Obviamente que también vamos a hablar del gasto público, pero es necesario crear este viceministerio dentro de lo que es la minería privada y tal vez cerrar muchos viceministerios que están de más. Dentro de nuestras propuestas gubernamentales son fortalecer las condiciones de inversión pequeña, mediana y grande, adaptando a las necesidades de cada sector con seguridad jurídica. Gracias. Muchas gracias. De igual forma, vamos a trasladar la pregunta a la señora Lidia Villena, consultándole sobre si está de acuerdo con la creación de un viceministerio para los mineros privados. Gracias. Muchas gracias. Claro que sí, nosotros como PDC, creo que desde el plan de gobierno, desde que estamos pidiendo el 50-50 para las regalías, que el 50% se quede en nuestro gobierno central y el 50% venga a las regiones, y tomando en cuenta la cantidad de regalías que produce el tema de la minería, obviamente que quisiéramos o estamos de acuerdo con el tema de un viceministerio. Sabemos perfectamente que existe un viceministerio para el sector cooperativo y que lamentablemente el sector privado pues no cuenta con ese apoyo. Sabemos también que hay un fondo, ¿no?, de financiamiento minero que es exclusivo para el sector cooperativo. Creo que es momento de que el sector privado, ¿no?, también tenga esas facilidades para que pueda ellos también de la misma manera tener las facilidades de exportar, de sacar mineral, de tener los recursos necesarios en los préstamos y todo eso que lamentablemente ahora no pueden sacarlo. Si nosotros logramos tener un sistema como era antes, ¿no?, que la concesión sea negociable, también va a servir, pues esa misma concesión va a servir ¿para qué? Para que podamos, digamos, hacer alguna transacción bancaria. Entonces es muy importante el tema de un viceministerio y como decían también aquí, ¿no?, algunos de los compañeros, que si bien se tiene que hacer un reajuste en tema de ministerios y todo eso, sí, pero hay que ver las necesidades de cuáles son más importantes y cuáles no. Entonces ahí se puede ir jugando un poquito cuando empiece el nuevo gobierno con la primera ley que tiene que sacar de la ley Lope, contando con cuántos ministerios y cuántos viceministerios va a contar ese gobierno. Gracias. Muchas gracias. De igual manera vamos a trasladar la pregunta al señor Rodrigo Campana, por favor. Gracias. La verdad me sorprende, ¿no?, después de que el partido de MAS y PSP se ha gastado toda la plata de los bolivianos y dejarnos en la crisis en la que nos encontramos, se nos diga de que ahora sí van a reducir el gasto público, que se van a reducir viceministerios, ministerios. La verdad no hay coherencia entre lo obrado y lo que se quiere hacer. Sin embargo, nosotros tenemos que tomar en cuenta por qué el sector cooperativista tiene sus viceministerios y demás. Sabemos cómo ha funcionado durante el tiempo del gobierno del señor Evo Morales, del señor Lucho Arce. Estas fuerzas, estas cooperativas han servido como un apoyo tanto político como un apoyo también, porque si vemos, están en sus constantes marchas, en sus, discúlpenme, en todos los conflictos que se generan, están metidas las cooperativas, no todas. Lamentablemente en nuestro medio de aquí de Tupiza hemos visto de que se ha dado cuenta la población de que ya no es con el MAS un nuevo gobierno, que ya no es con las personas que han hecho tanto daño. El capitán está recorriendo Bolivia, reuniéndose con sectores privados, con sectores productivos, y sí, ¿por qué no? Pese a que no es nuestra labor como
diputados, es más parte del Ejecutivo, el tema de creación de viceministerios y demás, pero sin embargo, si se va a poner eso en juicio, crean que yo como candidato voy a apoyar. Basta de que sean unos los favorecidos simplemente porque se ponen la polera azul, basta de que el otro sector tenga que quedarse discriminado porque simplemente no congenia con esas ideas políticas. Es momento de que como tupiceños, como empresarios, como sectores, cambiemos, levantemos la voz y digamos basta, queremos desarrollo para nuestra región, queremos desarrollo para nuestra gente, educación, salud, productividad, tema minero, se necesita que se le dé la seguridad a todo lo que es este sector. Por mi parte, estoy muy de acuerdo con la creación de ese viceministerio que pase para poder coadyuvar con todas las necesidades del sector minero, y como tupiceños tenemos que ya empezar a cambiar nuestro pensamiento de quedarnos callados como sectores, como individuos, de quedarnos callados y dejar que las cosas pasen. Es momento de decir basta, es momento de cambiar, y bueno, seguramente la población decidirá cuáles son las propuestas mejores, pero como ciudadanos, como profesionales, decimos sí a la creación de un viceministerio para el sector minero privado. Muchas gracias. Como parte de información, también indicarles que actualmente las regalías se dividen en un 85% para el departamento productor y en un 15% para el municipio productor. Y sí, es lo más conveniente que se pueda revisar también, estando ya en el legislativo, una normativa de esa naturaleza para que el más favorecido llegue a ser el sector productor, ¿no? El municipio productor. Bien, pasando a la cuarta pregunta, ¿cuáles serían las políticas que proponen cada uno de ustedes para que este sector minero privado deje de existir, que es a donde nos estamos yendo con las últimas políticas del actual gobierno? Entonces, quiero solicitarles a ustedes que nos puedan explicar qué medidas propondrían para que esta área económica pueda seguir existiendo. Vamos a empezar en esta oportunidad, por favor, con el señor Rodrigo Campana. Muchas gracias. Bien, nosotros dentro de las funciones y atribuciones que tenemos de ser electos como diputados por nuestra región, que es tan grande, que es tan productiva, que tiene tantos recursos económicos, estamos con un plan no solo nacional, sino también dentro de nuestras facultades de representación, de poder garantizar al empresariado, al sector minero, todas las condiciones para invertir en nuestra región, en nuestro municipio, en este caso que es Tupiza. Bien, ¿desde qué vemos esto? Desde la declaración de una zona prioritaria de inversión regional, es decir, mediante la Asamblea Legislativa poder impulsar la declaratoria de zona de inversión a todo lo que es el sur potosino, a efecto de que se garantice toda la inversión y todas las medidas y seguridad jurídica para que los sectores productivos, en el caso de Villazón, el comercio, en el caso de Cotagaita, Vitichi, producción, en el tema del municipio de Tupiza, el sector minero, puedan tener todas las garantías para realizar inversión dentro de nuestra región. Asimismo, también está la situación de que debemos dejar ya de que estas prácticas de corrupción, estas prácticas de abuso político por parte de las autoridades, de los funcionarios, de las instituciones, hagan escapar a la inversión minera. Nosotros sabemos, tenemos conocimiento de cómo se mueve el tema de AHAM, el tema de Senarecom, cuánto daño le hacen al sector minero, cuántos trámites demoran, cuánto se mueve por un favor, por una llamada. Eso tiene que cambiar. Mi persona va a ser puntual en esta situación, que no voy a permitir de que se continúe favoreciendo un partido político a costa de las necesidades que tienen los ciudadanos. Hay que poner un fin a lo que ya se ha venido realizando durante tanto tiempo, y hay que decirlo, y hay que ser como tupiceños, levantar la voz y decir las cosas que están mal, señores. En este caso, porque nuestro
candidato, el capitán Manfred Reyes Villa, no ha asistido al llamado de ese foro que ha realizado Concipo en tema minero, porque discúlpeme, Concipo no representa todo lo que son las regiones de Potosí. Yo al menos no he visto de que nosotros como tupiceños hayamos elegido al presidente de Concipo. Yo no entiendo por qué Concipo tuviese que tratar tema de litio cuando eso le corresponde al sector de Uyuni. Yo no entiendo por qué Concipo tuviese que negociar cuestiones que son plenamente nuestras y que tenemos que definir nosotros como región. Nosotros nunca hemos sido parte de lo que es Concipo y ese es el justificativo por el cual el capitán no se ha presentado a esa situación, pero lo está haciendo de manera directa con los sectores productivos. Nuestra propuesta es clara: modificar la ley 353 para que se pueda dar mayores posibilidades en el tema de accesos a concesiones, a áreas mineras, que deje de existir el monopolio estatal y se pueda realizar la inversión por el sector privado. Necesitamos esos recursos para volver a surgir como municipios. Necesitamos esos recursos ¿para qué? Para que se pueda nuevamente desenvolver Tupiza y vuelva a ser la región que era en un determinado momento cuando la minería estaba empezando aquí, cuando estaba en su auge. Necesitamos esas medidas y esas medidas se van a dar con una nueva normativa que deje de lado el poderío de una corporación minera y se le dé a los sectores para que puedan invertir, se le dé las herramientas, se le dé la seguridad jurídica de que no va a existir atropellos y los trámites van a ser con la mayor celeridad, que se va a contar con personal idóneo dentro de la atención de las instituciones que están ligadas a lo que es el tema minero. Necesitamos eso es la modificación, nuestro trabajo legislativo en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se tienen que tomar estas medidas seguramente en consenso con todas las autoridades que van a resultar de estas elecciones como senadores, como diputados plurinominales, para que puedan apoyar estos proyectos de ley, pero también contar con todo lo que es el apoyo de nuestra población, contar con esa voz que nosotros vamos a en un determinado momento representar, pero juntamente que sea la misma voz que tengan nuestros ciudadanos, que tengan los chicheños. Basta de abusos de poder, basta de asfixiar al sector productivo, al sector privado. Necesitamos modificar y eso se va a hacer mediante las normativas correspondientes, la modificación de las leyes que están asfixiando a este sector. Vamos a tratar de dar mayor seguridad, más certeza para que se puedan realizar las inversiones y más que todo, una vez pase eso, controlar a las instituciones, controlar, fiscalizar, que es nuestra labor, y sin miedo. A los malos funcionarios los vamos a meter presos, a los malos funcionarios que han robado durante este tiempo, que han metido mano al bolsillo del empresariado, vamos a meterlos presos, estimados tupiceños. Muchas gracias. De igual manera vamos a trasladar la pregunta a la señora Villena, recordándole que cuáles serían las políticas que proponen para que la minería chica siga existiendo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo creo que cualquier debate es muy importante, ¿no? No creo que se tenga que menospreciar algún debate u otro haya realizado cualquier institución, en primer lugar. Segundo, yo creo que lo que se tiene que hacer, o no es lo que creo, es lo que vamos a hacer, se requiere una estabilidad económica, primero, laboral, comercial y sobre todo una estabilidad jurídica, para que todo el minero pequeño, el minero privado, todo esto tenga una estabilidad jurídica para poder invertir en nuestra región, en nuestro país, ¿no? Y además, lo que se tiene que hacer es, en la justicia, poner pues un énfasis en el tema de minería, que sea de alto rango, en el sentido de que esta institución o esta rama, digamos así, pues pueda agarrar y trabajar directamente con el minero, especialmente con el privado, ya que lamentablemente todos sabemos que el cooperativista tiene otro tipo, ¿no?, de trato y todo en el gobierno. Entonces creo que tomando en cuenta en eso, el sector minero privado va a poder tener la seguridad de poder invertir en nuestra región y para nuestro país. Gracias. Muchas gracias. De igual manera, trasladamos la misma pregunta a la señora María José, por favor. Muchas gracias. Bueno, dada la coyuntura actual, la minería se ha convertido en el principal sostén de la economía
Y no solamente porque está en primer lugar, sino porque es una economía con retorno a menor plazo. Entonces, lo primero que hay que hacer es la estabilidad económica, eliminar las colas de combustible, traer dólares, estudiar los trámites y requisitos de insumos, es decir, facilitar los insumos para la minería, la seguridad jurídica, muy importante. Promover una política de reducción de aranceles e impuestos a la importación de materiales, maquinaria e insumos. Modificar la ley 535 para optimizar la otorgación de derecho de mineros, licencias ambientales y de operación. Por ejemplo, tenemos las áreas revertidas que puedan estar disponibles cada año y las áreas inmovilizadas que según el Decreto Supremo 1369 del 2012, o sea, más de 10 años que no han sido trabajadas, y ese es un gran perjuicio para el Estado. Promover la minería, la informal que se vuelva minería formal, cuidando el medio ambiente. Gestionar el correcto uso de las regalías para la exploración minera seria y responsable. Gracias. Muchas gracias. Vamos a trasladar la pregunta al señor Dante Jiménez, de igual manera, para que nos pueda explicar cuáles serían las políticas que proponen para que el sector minero privado chico siga existiendo. Bueno, de acuerdo a la carta que nos han cursado y la pregunta, o las preguntas adjuntas, dice, siendo que los municipios que abarca la circunscripción, en este caso hablamos de, reitero, Villazón, Tupiza, Cotagueta y Vitichi, ¿no? Sí. Se caracterizan por la actividad minera cuyo aporte económico-social es el principal para el desarrollo del país, dice, ¿no? El aporte principal para el desarrollo del país, sí, es realmente importante, a ver si hacemos un análisis. La gobernación actualmente maneja como 1.000 millones de bolivianos, de los cuales 900 millones es la fuente de regalías mineras, y 100 millones son las otras fuentes, dése cuenta, el 90% de los recursos provienen de regalías mineras. La gobernación está salvando en su gestión a todos los municipios, está cofinanciando proyectos. Nuestro municipio no tiene recursos para inversión pública, para satisfacer o cumplir con sus proyectos, atender las necesidades. Si no fuera la gobernación, realmente todos los municipios o todos los alcaldes hubieran aplazado su gestión. Es pues, por lo tanto, importante. Estamos viendo qué es lo que está sucediendo con la gobernación de Tarija, por ejemplo. Está incluso hasta despidiendo personal porque no tienen ni para gasto corriente, peor para inversión pública. Por lo tanto, es importante sostener, garantizar esta actividad. Mira, aquí tengo algunos datos, les voy a dejar por si acaso a la Cámara de Minería. Aquí tengo un cuadro comparativo de ingresos por regalías mineras desde la gestión 2021. Como gobernación ha percibido 791 millones de bolivianos en la gestión 2021, en el 2022 ha percibido 843 millones, el 2023 739 millones y el 2024 904 millones, reitero, ¿no? Por si acaso, si tuviera, ¿no? Y aquí tengo un cuadro de lo que produce como regalías mineras cada municipio del departamento, son 42 municipios. Quiero que la población se dé cuenta, digamos, Tupiza, cuánto estamos generando de esos 904 millones, ya lo ejecutado del año pasado. Ahora estamos a mediados de gestión, es un proyectado nada más, ¿no? En la pasada gestión, para que tengamos idea, mire, estamos produciendo 904 millones de regalías mineras que está generando, ese es el 85% y el otro 15%, como usted decía, se quedan en los municipios productores. De esos 904 millones, informar a la población que el primer productor de regalías es el municipio de Colchacán. ¿Por qué? Porque ahí está instalada la minera San Cristóbal. Ese tiene que ser el nivel de producción. Como alguien decía, el tema es la parte jurídica, legal. Como gobierno tenemos que dar garantías jurídicas, legales, confianza al inversor. Y eso es lo que se está pretendiendo hacer, eso es el compromiso, su plan de gobierno del candidato a la presidencia, y yo como diputado uninominal voy a luchar porque sea de esa manera, ¿no? Producto de esa inversión de San Cristóbal,
Colchacá genera de estos 904 millones para la gobernación 365 millones. Dese cuenta, es más o menos el 40% de las regalías mineras, reitero, por la minera San Cristóbal. Y como municipio ellos se generan 64 millones. Potosí es el segundo con 278, Porco, Atocha y Tupiza es el quinto. Pero ¿con cuánto que generamos, digamos, para la gobernación? Es 25 millones. Cuando Colchacá genera 365 millones, démonos cuenta. Para el municipio está generando Tupiza, de ese 15%, 4.490.000 bolivianos. Cotagaita está en el 9º lugar con una generación de 7.094.000 bolivianos que genera para la gobernación y 1.251.000 bolivianos para el municipio. Villazón está en el puesto 18 del departamento con 1.631.000, Vitichi está con 605.000 bolivianos, ni 1 millón de bolivianos, ¿no? Entonces, actualmente Tupiza, reitero, está generando 25 millones de bolivianos, tenemos que fortalecer esa parte. Se lo dejo este cuadro, si le sirve como información, señor Villegas. Ahora, yendo a la pregunta en sí, ¿cuáles son las políticas que propone para esta actividad? Está dentro de las propuestas, está uno, promover una reforma integral al Código Minero que incorpore un enfoque de economía circular y obligaciones de remediación ambiental post-explotación. Una economía circular nos referimos a minimizar el desperdicio y maximizar el uso de los recursos, transformando la forma en que producimos y gestionamos los residuos. Promueve la reutilización, reparación, renovación, reciclaje y recuperación de materiales. Usar tecnologías adecuadas. Mire, en el gobierno, alguien ya dijo de que, bueno, ha habido muchos errores por parte del gobierno de demás. Reitero, me han invitado como diputado nominal, tengo un criterio, tengo una posición política que la voy a trabajar en beneficio de mi circunscripción. Me conocen, el pueblo de Tupiza, saben los antecedentes que tengo. Hemos visto, por ejemplo, la inversión que se ha hecho para el tema de la explotación del litio. Han invertido 1.200 millones de dólares, estamos hablando, 1.200 en una tecnología que no es adecuada. Y alguien tiene que pagar por eso. Alguien tiene que resarcir. Y va a ser una de las tareas que vamos a implementar. Pasando a otra propuesta, es crear un fondo regional de mitigación y remediación ambiental minera, financiado con parte pues de este 15% de los gobiernos municipales o del 85% de las regalías mineras que percibe la gobernación. Incentivar la formalización de operadores mineros informales mediante planes de reconversión productiva y acceso a tecnologías limpias. Apoyar proyectos de valor agregado local como plantas de concentración, fundición o procesamiento de minerales en Tupiza y en Villazón. Esas serían las propuestas. Gracias. Muchas gracias. Vamos a trasladar la misma pregunta al señor Erlan Alfaro, por favor. Gracias. Interesante lo que ha hablado nuestro compañero Dante, pero lamentablemente él es parte del partido más, y ha sido parte de la gobernación, ha sido parte de la alcaldía de Potosí, en la cual se ve que las regalías no llegan hasta acá, no llegan para un progreso que realmente deberíamos tenerlo. Lamentablemente, dentro de esta situación, creo que el señor Dante, no sé qué es lo que ha hecho en sus gestiones que estaba aquí. No hay colaboración. Ahora promete hacer auditorías. ¿A quiénes? A su mismo partido. Yo no sé cómo lo hará, pero lamentablemente es así. Son cosas que él plantea. Bueno, dirigiéndome a la pregunta. Nosotros como partido y como personas que tenemos la obligación de cambiar el código minero, con la nueva ley que vamos a plantear, ya no será la 535, ya veremos otro número, no sé, pero lo vamos a realizar de la siguiente manera. Dentro de la pregunta de las políticas de sostenibilidad y de la actividad minera, nosotros planteamos el fortalecimiento de la regulación ambiental, el fomento de una minería responsable y ética,
la inversión de tecnologías limpias y sostenibles para no tener inconvenientes con la parte de la agricultura. La rehabilitación y restauración ambiental de aquellos sectores que han sido afectados por la parte minera. La participación comunitaria del desarrollo local, que ahí tenemos que ver la inclusión tanto de las comunidades para no entorpecer las actividades de las contaminaciones que se tienen actualmente dentro de la parte de ríos, la parte de las aguas potables que están saliendo, en la cual las vertientes que están contaminadas. Actualmente, si uno visita la parte de las comunidades, tenemos muchos problemas por esta situación. Por eso mismo nosotros tenemos que fortalecer la regulación ambiental. Tenemos problemas en la parte del agua. El agua potable en algunos sectores apenas llega 2 veces a la semana, en la cual nosotros nos preguntamos ¿qué ha hecho el MAS? Tanto dinero que sacan, ya, no se ha invertido en una cosa que realmente es un derecho del Estado para poder otorgarlo. Después tenemos nosotros como participación comunitaria en el desarrollo local, que acabo de hablar, y el control de la fiscalización efectiva, en la cual tenemos que ser aquí fuertes y duros, ya fortaleciendo el control y la fiscalización y las prevenciones ilícitas que garantizarán el cumplimiento de las normativas. Después tenemos la diversificación económica, fomentar la incentivación que permita diversificar la economía local para reducir las dependencias exclusivamente de la minería, en la cual planteamos aquí para nuestro sector poder tener una fundición que vaya conjuntamente con el Estado y parte de las empresas mineras. Tenemos que tratar de recabar lo más fondos posibles para nuestro sector, como las regalías. Por ejemplo, que nosotros actualmente todo llevamos a Potosí, y ellos son los beneficiarios que se agarran de la producción bruta que llevamos nosotros. Nosotros tenemos que tratar de que aquí se planteen otras alternativas para poder tener más regalías, en la cual los vamos a implementar para poder hacer el mantenimiento de las infraestructuras camineras, que en sí lo necesita también la parte minera. También tenemos que tener dentro de estas regalías que podemos adquirir más la parte de salud y educación, el mantenimiento de las infraestructuras, los insumos y materiales que corresponden a cada persona. ¿Por qué? Porque es necesario tener esto que nos viene para el bienestar de cada persona. Muchas gracias. Perdón. Solamente a manera de información, los puntos que ha tocado el señor Jiménez son lamentables para nuestra región, para nuestra querida Tupiza. Lamentablemente, la falta de criterio formal de nuestras autoridades regionales hace que existan dos cosas: la informalidad de operaciones y el traslado sin el debido control, siendo que esos minerales sí son vendidos tanto en Potosí como en Oruro a título de productores de esos lugares. Si tuviéramos personal idóneo como autoridades regionales, seríamos otra cosa, señores. Continuando, tenemos la pregunta número 5. ¿Está usted de acuerdo con la paralización de las actividades mineras por la ley Nación Chichas? Comentarles que el 9 de diciembre del 2004 aparece, y no sabíamos los mineros chicos, los operadores mineros, la ley 2924, donde
un gran territorio de nuestra circunscripción, casi la totalidad de la circunscripción 37, es declarado como Patrimonio Cultural, Histórico y Natural de la Nación, el Valle de los Chichas. ¿Qué significa esto? De que legalmente dentro de esta área que está declarada por la ley 2924, nos han dicho de que no puede existir operación minera. Pero si cumplimos esta ley tendríamos que cerrar cooperativas, privados y demás, siendo que nosotros recordemos que somos un sector minero. Entonces, consultarles a ustedes, ¿creen o están de acuerdo con la paralización de la actividad minera en toda esta área llamada Nación Chichas? Por favor, para usted la pregunta, estimado Erlan Alfaro. Bueno, dentro de este tema es muy delicado. Muy delicado, ¿por qué? Porque voy a actuar como un funcionario, como un legislador, en la cual se debe a esto de que mi función siempre tiene que ser objetiva y equilibrada. Por lo que no puedo expresar acuerdos y desacuerdos, ¿ya? Pero sin embargo, puedo ayudar a analizar los argumentos a favor y en contra de la paralización de esta actividad minera, que nos correspondería a nuestra nación, Chichas, o cualquier otra región que tengo que actuar con la misma hidalguía para poder resolver estos problemas. Dentro de estos argumentos son: uno, la protección ambiental, la salud de las comunidades, los derechos de las comunidades locales y fomentar las alternativas económicas. Los argumentos que nos llevan a nosotros en contra de esta paralización va a ser siempre el impacto económico-social. La minería suele ser una fuente importante del empleo y de los recursos económicos de la región. Y el cierre puede afectar a muchas familias, la cual no podemos permitir esta situación. Tenemos que ser personas analíticas, tendremos que ser prácticas para poder resolver en función al error o tal vez a un fallo de la parte de la minería. La falta de fuentes de ingreso para la inversión social, la paralización nos reduce los fondos disponibles para nuestros proyectos sociales y cierre para nuestra infraestructura y servicios básicos, la cual nos traería una consecuencia abismal dentro del desarrollo que podemos tener. La posibilidad de crecimiento de actividades ilegales también. ¿Por qué? Porque al tener esta paralización, se activan estas actividades ilegales de la producción minera, en la cual no se puede controlar en esta situación la parte de los pagos, de los pagos impositivos, toda esta situación. Entonces, para terminar dentro de esto, yo no estaría de acuerdo en paralizar. Tenemos que ser objetivos y tenemos que fortalecer las inspecciones para poder no llegar a estas situaciones. Gracias. Muchas gracias. De igual manera vamos a trasladar la pregunta al señor Dante Jiménez. Bueno, evidente, como usted dice, están declarándose áreas protegidas y esto perjudica, ¿no es cierto?, como el Parque Encantado y algunas otras que usted ha indicado, y pueden conllevar a que, como dice la pregunta, la paralización de la actividad minera en la Nación Chichas. Pero como anécdota, digamos, les comento, también me tocó vivirlo cuando estaba en el Comité Cívico.
tienen un sistema donde maneja la JAM áreas para concesionar, algo así. Yo pude ver en uno de esos sistemas que hasta mi casa lo habían concesionado para una explotación minera, aquí en la ciudad de Tupiza, dense cuenta, ¿no? O sea, no sé si era un error del sistema o algo así, me causó gracia y también preocupación. Pero sin embargo, mi respuesta es clara, digo, no estoy de acuerdo con la paralización de la actividad minera en la nación Chichas, siempre que ésta se desarrolle en cumplimiento estricto de las normas ambientales y derechos de los pueblos indígenas. La minería es la columna vertebral económica de nuestra región, ya lo expliqué, los motivos. Potosí está en un periodo de auge en relación con las otras gobernaciones, gracias a la actividad minera. Debemos defender la soberanía territorial de la nación Chichas, pero también promover su desarrollo desde la minería bien hecha. Ese es el tema, sentarnos empresarios, gobierno, el pueblo, y hacer bien las cosas. Muchas gracias. De igual manera, consultarle su opinión sobre esta ley a la señora María José, por favor. Muchas gracias. Pues mi persona no está de acuerdo en la paralización de esta actividad minera, porque somos una región tradicionalmente minera. Desde los tiempos de Avelino Aramayo somos y seremos minería. La minería es un pilar fundamental de la economía, es el sostén de la economía y gracias a ella también se genera empleos y también tenemos la tecnología, ¿no es cierto? Entonces, no es bueno paralizar la actividad, pero también es muy importante cumplir la normativa del medio ambiente, de remediación y rehabilitación ambiental. Entonces es necesario cumplir la ley, tenemos tantas leyes, no es necesario volver a hacer más leyes sobre leyes, simple y llanamente cumplir la ley. Gracias. Muchas gracias. También vamos a consultar su opinión con referencia a este tema a la señora Villena, por favor. Bueno, gracias. Si el propósito es de captar recursos económicos, tanto nacionales, extranjeros, promover la minería en el país desde todo nivel, es claramente que no podría tener una pausa de ninguna naturaleza. Obviamente que esta minería tiene que estar también regulada con el tema del medio ambiente y todas las cosas para el bien de nuestra región. Pero no tendría por qué tener una pausa, ¿no? O sea, o un cierre la minería en nuestra región. Por otro lado, sabemos perfectamente que con todo lo que está sucediendo en el mundo, esta minería, según los entendidos, los precios van a mantenerse por lo menos 5 a 10 años. Entonces creo que eso es muy importante para toda la minería pequeña o la minería privada que está en la nación Chichas, digamos así, ¿no? Entonces yo no estaría de acuerdo con el tema de un cierre o de una cesión de sí. Gracias. Muchas gracias. Vamos a trasladar la misma consulta al señor Rodrigo Campana, por favor. Muchas gracias. Bueno, esto una vez más refleja la falta de conocimiento y capacidad con la que han sido electos nuestros diputados, nuestros senadores que han ido por el departamento de Potosí, por nuestra región, quienes lamentablemente no han hecho nada. De la misma forma tenemos en la Asamblea Departamental, de la misma forma tenemos en nuestro Consejo Municipal, autoridades que lamentablemente desconocen todo lo que es Tupiza, todo lo que es los Chichas. ¿Por qué les digo? Les traigo a colación algo que, bueno, es conocido por la gente. El año pasado viene un senador o una senadora, si no me equivoco, a entregarles un reconocimiento camaral de la Asamblea Legislativa a los ayllus de Yurcuma. Nosotros como tupiceños, como chicheños, sabemos y conocemos de que tal ayllu no existe. Aquí en Tupiza yo tengo ya 30 años de vida y nunca he visto un ayllu aquí en Tupiza, menos el ayllu Yurcuma, sabemos que es una comunidad. Sin embargo, ¿por qué se hacen este tipo de normativas, este tipo de nombramientos?
por el desconocimiento de nuestra región, por el simplemente hecho de que han sido electos por un partido y se han ido a sentar allá, a calentar el asiento y levantar la mano, sin que hayan vuelto a nuestra región a ver qué necesidades se tiene, qué requieren los sectores productivos, qué requieren las familias tupiceñas, las familias chicheñas. Eso no es el trabajo de un asambleísta, de un diputado, ni de un senador. El compromiso tiene que estar, el diputado tiene que estar mayor parte de su tiempo en la región a la que representa, enterándose qué es lo que está pasando, cuáles son las necesidades, reuniéndose con todos los sectores, por los que la han apoyado y los que no también. Se tiene que reunir porque al final representa a toda la región, a todos los tupseños, de Villazón, de Vitichi, de Cotagaita, en este caso con la modificación. Sin embargo, no lo hacen. Y es ahí a donde ingresa el error de estas normativas que carecen de informes técnicos, que carecen de informes jurídicos, que lamentablemente se han hecho simplemente por levantar la mano y por decir, sí, estamos haciendo una ley, bien para la nación chichas, pero sin verificar cuáles son los alcances y el perjuicio que también se genera con este tipo de normativas. Lo mismo pasa en nuestro municipio. Se hacen normativas que no tienen, la verdad, ni siquiera pies ni cabeza, y ellos contentos, se van a ir, han cobrado el sueldo y se van a ir, y normal, y todavía, incluso algunos van a volver a ser candidatos seguramente ya para alcaldes o para concejales nuevamente. Ahí estamos mal como tupiceños, en elegir a las personas que nos van a representar. Hay que hacer las modificaciones correspondientes. Nos encontramos en una emergencia económica, nos encontramos en una crisis que nos ha llevado el partido en función de gobierno, nos encontramos en una crisis institucional por falta de capacidad de la administración pública, nos encontramos muy mal como municipio y como país. Hay que nuevamente reconsiderar estas normativas. La ley, como lo dice, no está escrita en piedra. Hay que modificarla. Estamos en nuestro trabajo legislativo y seguramente con todos los sectores se va a trabajar en una normativa que no solo afecte al medio ambiente, ni a favor de uno ni en contra del otro, que se reactive la economía, que se genere empleos en nuestro municipio, que se vuelva un centro productivo minero como lo era antes. La minería lamentablemente ya no es como hace tiempo, ahora se cuenta con tecnología de punta. Las empresas, los empresarios privados, incluso las cooperativas, trabajan con tecnología que ya no hace que se tenga que afectar el ambiente. Sí necesitamos mayores recursos en tema de inversión, más que todo para el tema del agua, que es un elemento muy importante para el trabajo también minero. Se tiene que hacer, pero se tiene que hacer de la forma correcta. Defenderemos nuestros bosques, defenderemos nuestro patrimonio cultural, pero también defenderemos los ingresos que tiene nuestra región, defenderemos los bolsillos de nuestros ciudadanos. Las leyes lamentablemente a veces no están tan mal, pero lamentablemente tienen otras aplicaciones por falta de conocimiento de las personas que han hecho estas leyes. Hay que modificar, hay que hacer una revisión exhaustiva en el tema nacional minero, en el tema de nuestra región, hay que consolidar estas situaciones y seguramente de ser electos vamos a mandar a una revisión incluso constitucional de estas leyes a efectos de que sea una autoridad especializada, como es el Tribunal Constitucional Plurinacional, quien nos diga si evidentemente estas leyes no están afectando a los sectores productivos. Esa es nuestra propuesta, tenemos nosotros la capacidad, tenemos el conocimiento y vamos a hacer lo mejor para nuestra región y también para nuestros sectores productivos. Muchas gracias. De igual forma, solamente con carácter informativo, indicar a todo el público presente y también por los medios de comunicación de que lamentablemente el Estado y con su institución Comibol se resguardan áreas de muy grandes dimensiones. Objetivos no sabemos, porque lo que sí sabemos es de que Comibol no cuenta ni con el capital ni lamentablemente con la mano de obra técnica capacitada para desarrollar exploraciones de magnitud que puedan ser
exquisitas para un Estado. No hace mucho en nuestra zona son más de 336.000 hectáreas que de aquí hacia el norte se han vuelto a bloquear. Nos emiten el inicio de una solicitud de contrato, tenemos años de bloqueados. Entonces, en nuestra región no existe una cuadrícula libre, pero tampoco los podemos operar. Todos los que han iniciado sus solicitudes hace 3, 4 años ya están pues cansados porque su mismo capital de inversión lo están destinando a otros rubros. Nadie puede estar libre guardando su platita esperando que el Estado nos otorgue un contrato y no hacer nada mientras tanto. No hacemos nada, no trabajamos. En cualquier rubro no tenemos para comer. Esa es la triste y cruel realidad de nuestro sector. Dicho esto, señores, vamos a continuar con la sexta y última pregunta, que lamentablemente estamos en lo mismo. ¿Está usted de acuerdo con la paralización por más de 7 años de la firma de contratos administrativos mineros en la Asamblea Plurinacional a la cual postula como diputado? ¿O cuáles serían sus propuestas para agilizar esta problemática que atinge no solamente a Tupiza, sino al resto del país? Por favor, señor Rodrigo Campana. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, lamentablemente vemos y es importante estos foros para poder conocer las preocupaciones que tienen diferentes sectores de nuestra población, sectores productivos. Todo empieza aquí desde la mala administración que se hace en las instituciones, como también la falta de capacidad de conocimiento de los que ahora están en la Asamblea Legislativa. En su mayoría, lamentablemente creo que en un determinado momento tendríamos que hacer mea culpa por haber dado nuestro voto a estas autoridades. No es tarde para cambiar, existen personas comprometidas con la región que tienen toda la voluntad de trabajar. Lo vamos a reiterar y vamos a tratar de no ser muy amplios en esta situación. Todo parte de la legislación que se tiene ahora en el tema productivo minero. La ley 535 de minería y metalurgia lamentablemente da muchas facultades a lo que es el Estado, en este caso mediante Comibol, para retener estas áreas y bien ya lo han indicado, ni siquiera producirlas. Lindo sería de que se esté dando toda la productividad a estas áreas, que se pueda traer inversión, que se pueda dar trabajo a nuestros mismos conciudadanos, a nuestra misma región, porque no solo estamos viendo el tema de una fuente laboral, sino también que esto conlleva un movimiento económico en todo lo que es el sur, tema de comercio, tema de alimentación, tema de transporte. Es un sector muy importante que mueve dinero y mueve también lo que son recursos para nuestros ciudadanos. Hay que hacer una revisión exhaustiva de toda la normativa que se ha generado durante estos 20 años para favorecer simplemente un sector en contra de lo que es el empresariado privado. Les repito, el sector minero ya no es como antes, existe demasiada tecnología. A veces nuestros ciudadanos piensan, las comunidades, corregidores piensan de que se genera un impacto ambiental, se genera un daño ambiental al sector. Simplemente, ¿por qué? Porque les meten esas cosas en su cabeza otros sectores. O por simplemente el miedo, pero tenemos que informarles bien que la minería ya no es como lo era antes, de que existen medidas de seguridad, de que existen medidas ambientales con las que tienen que contar las empresas y realizar el trabajo sin afectar al medio ambiente, generar esos ingresos que va a ir en favor de las comunidades, en favor de toda nuestra región. Es necesario revisar la ley 535 para poder ampliar un poco más la productividad minera. Ya lo ha dicho el capitán Manfred Reyes Villa, está dentro de los planes ya desde la cabeza de poder cambiar la ley de minería y metalurgia. Existen medidas mientras se haga el cambio, porque sabemos de que seguramente, como en todo tema político, va a haber sectores que nos van a tratar de restringir en el caso de ser electos, de cuestionarnos, de coaccionarnos, hacer o no hacer. Pero como les reitero, yo no tengo presión de ningún
grupo social ni de ningún partido político para limitarme dentro de las funciones que voy a tener en caso de ser electo como diputado. No voy a permitir que ningún sector trate de imponerme su visión. Tiene que irse en base a consenso, tiene que irse en base a propuestas, a proyectos. Y si son factibles, si son razonables, se va a dar curso. Durante el tiempo que esté en revisión la ley de minería, se tienen que crear normativas temporales que permitan la agilización de trámites, el descongestionamiento que hay en la Asamblea para la emisión de los contratos mineros, el tema de la supervisión de la AHAM y el Senarecom también, que son instituciones lamentablemente que están mal. No sé si tal vez en otros municipios o en otras regiones no están así, tal vez tienen personal capacitado, tal vez tienen personal probo para poder poner en funcionamiento estas instituciones, pero lo dudo. Ya vemos aquí la muestra, imagínense hasta dónde llega el brazo político de un partido para beneficiar a unos y ir en contra de otros. Eso tiene que cesar, eso tiene que concluirse aquí. Como quien ha dicho, el más nunca más. Ahora es decisión de nosotros de poder retomar nuestro futuro, de poder retomar las medidas para reactivar nuestra economía que se ve tan maltrecha después de que se han gastado todos los recursos económicos. Necesitamos un cambio, señores. Necesitamos un cambio, y el cambio va a venir cuando como ciudadanos ustedes puedan apoyar un proyecto político que tenga un candidato que pueda ir a pelear, que pueda ir a reclamar los recursos para nuestra región, que no tenga que estar determinándose a qué es lo que le va a decir el que la ha puesto como candidato, el que le está dando, financiando su campaña. No, señores, eso tiene que cambiar. Mi persona tiene toda la capacidad y tiene el compromiso de poder pelear. Yo no tengo miedo de sectores, ya lo he hecho, con la legalidad, con la ley en la mano, sin que haya ninguna consecuencia posterior. De esa forma se tiene que actuar. Modificación de la ley minera, una ley transitoria para que se puedan agilizar los trámites y se pueda declarar zona de inversión en nuestra región, tanto minería, comercio y agroindustria. Vamos a fortalecer todos estos sectores, vamos a tratar de reactivar la economía en nuestros municipios y seguramente también la de Bolivia. Son las propuestas que tenemos nosotros para solucionar de una vez las crisis que más que todo están afectando al sector minero privado. Muchas gracias. De igual manera vamos a trasladar la misma pregunta a la señora Villena, por favor. Bueno, muchas gracias. Como habíamos hablado en la primera pregunta, creo que está muy relacionada con esta, con la sexta. ¿No? Una vez cambiada la ley actual por otra que permita volver a la concesión, tiene pues que haber mecanismos para que todo esto funcione como debería ser. Ya, lamentablemente, en todo este tiempo, la última ley de Evo Morales no ha traído pues ningún tipo de capital externo, no de ninguna clase, o no ha puesto un peso sobre esa ley. Nosotros sabemos perfectamente que, por ejemplo, la empresa que está trabajando en Potosí, o bueno, que vino a trabajar a Potosí, Alcira, esta empresa está pues paralizada por avasallamiento, ¿verdad? Entonces, las grandes empresas que hay en el sector minero, como San Cristóbal, qué sé yo, Manquiri, si no me equivoco, Pan American, todo eso está con la anterior ley, no está con la última que ahora se está rigiendo, se está con la anterior, ¿verdad? Entonces, concluyendo, yo creo que tenemos que ver una situación, que el contrato minero no es el más adecuado para la minería local, ¿no? Por lo menos nosotros como partido lo vemos así. Con el tema de regalías ya les he ido dando una explicación tal vez muy corta por los tiempos y también por lo que nos han propuesto hacer hoy. Pero bueno, de todas maneras, nosotros también estamos con el afán de seguir resguardando, cuidando a lo que es más grande en nuestra región, que es la minería. Y esta minería es pues la minería privada, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo han dicho muchas veces y todos creo que hemos coincidido en eso, que la minería cooperativa, digamos, está resguardada por un gobierno y que nosotros o ustedes en este caso están pues sueltos, ¿no? Y necesitan el apoyo del nuevo gobierno en gestión. Entonces se les agradece, le agradecemos nosotros como PDC al señor Villegas y a la Cámara por habernos permitido dar a conocer lo que nosotros pensamos con el tema minero. Gracias.
Muchas gracias. También vamos a trasladar la pregunta a la señora María José con respecto a qué opina por el retraso o paralización de estos contratos que la Asamblea Plurinacional los ha detenido, no sabemos por qué. Gracias. No estamos de acuerdo, no más asfixias. Y en nuestra propuesta de gobierno claramente hablamos y decimos no más colas, no más filas, hacemos referencia a todo en general. Vuelvo a reiterar, es menester modificar la ley 535 a detalle, pero adecuándola a una minería moderna, ágil y sin burocracias. Voy a volver a hablar de la seguridad jurídica y también que la Asamblea Legislativa debe trabajar y cumplir sus funciones como tal. Voy a volver a ser reiterativa para promover una agenda continua, impostergable para la evaluación de los trámites y que la Asamblea no sea más ya un hospedaje donde uno vaya a dormir o simplemente a levantar la mano. Gracias. Muchas gracias. De igual manera, trasladamos la consulta al señor Dante Jiménez. Mire, según los datos económicos que tenemos, las exportaciones han sido de 5.500 millones de dólares, producto del sector económico. Significa el 50% de nuestras exportaciones en la pasada gestión. Con seguridad, si no estuvieran entrabados estos contratos, sería mucho más significativo dentro de nuestra macroeconomía. El sector minero representa el 10% de nuestra producción interna bruta, pese a que está muy fragmentado este sector, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a estar de acuerdo en que haya esta paralización por más de 7 años? Es nuestra actividad principal. Podríamos estar por encima de lo que en su momento se llegó a exportar con los hidrocarburos o el gas, que llegaban a 6.500 millones de dólares, ¿no? Chile actualmente está exportando como 50.000 millones de dólares y teniendo menores reservas tal vez que las nuestras. Es el tema de la falta de políticas públicas, la seguridad jurídica, y en eso hay que trabajar. Entonces, en ese sentido, mi respuesta es de que esta paralización atenta contra la seguridad jurídica, la inversión y el desarrollo regional. Propondré una modificación reglamentaria al procedimiento de aprobación de contratos mineros, transfiriendo la facultad técnica de evaluación al Ministerio de Minería y dejando al órgano legislativo solo para la aprobación de contratos estratégicos o sensibles. Como diputado, mi compromiso será destrabar los contratos mineros pendientes, priorizando los que generen empleo en la circunscripción 37 y cumplan con la legislación ambiental vigente. Gracias. Muchas gracias. De igual manera, trasladamos la misma consulta al señor Erlan Alfaro, por favor. Gracias. Dentro de esto, si hacemos un poco un análisis técnico, nos presenta un análisis integral para esta situación sobre la paralización, examinando así los impactos económicos, ambientales y sociales que nos produce para las perspectivas para nuestra región estratégica. Analizando todo esto, los aspectos dentro de la paralización de contratos administrativos mineros, consideramos unos riesgos que nos va a producir para poder estabilizar nuestro país. Dentro de estos riesgos y desafíos que se tienen son el impacto económico. La suspensión prolongada puede afectar la economía local y peor nacional, ya que la minería genera empleos, ingresos fiscales y desarrollo económico, la cual nos perjudicaría mucho para poder establecer nuestro país, para que podamos estar conjuntamente con el desarrollo que debemos tener en la parte de la minería. La inseguridad jurídica también nos produce la indefinición para poder generar incertidumbres entre los inversionistas,
afectando futuras inversiones y proyectos mineros. Nos ocasiona muchos problemas esta situación. Después tenemos la posibilidad del aumento de las actividades ilegales, que eso siempre va a ocurrir dentro de nuestra situación. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros consideramos de que las decisiones deben balancear la protección del medio ambiente y derechos sociales que necesitamos en el desarrollo económico para evitar estas situaciones. Es importante que exista un marco claro de política minera que contemple la transición y alternativas para todas las comunidades afectadas si ocurren. La participación ciudadana es fundamental dentro de esto, porque están involucrados en la esencia y garantizar las decisiones legítimas y sostenibles que tiene que tener nuestro país. El próximo gobierno en la cual tiene una responsabilidad tan grande para poder responder a toda esta situación que nos ha traído el caos por este gobierno. Hay mucho que trabajar, hay mucho que estar pendientes de la situación para poder establecernos como país como siempre habíamos sido antes de los 20 años que nos ha gobernado este gobierno. Tenemos que estar unidos para poder desarrollar nuevas ideas y nuevas leyes dentro de la parte minera, en la cual es un sector muy productivo que nos puede ayudar a salir adelante. Gracias. Muchas gracias. Ya a minutos de finalizar esta rueda de preguntas, como minero actual, operador, comentarles al público en general que si el Estado nos otorgaría seguridad jurídica a los mineros chicos, nos otorgaría una política minera clara y de cumplimiento, tendríamos una normativa de desarrollo técnicamente elaborado. Ya estamos en la capacidad como mineros chicos de desarrollar mini proyectos que sí pueden ser rentables en toda nuestra zona. La liberación del Estado a la unión de capitales privados nacionales, el desarrollo sería increíble. Esas son realidades que el gobierno nos oprime. Todo el mundo tiene miedo a sacar sus centavos y juntarse entre personas, porque dentro de las 535 hay prohibiciones muy grandes. No podemos desarrollar algunos minerales, no podemos hacer fundiciones. Esas son realidades que en nuestra ley 535 están escritas. Y lamentablemente perdemos muchas regalías. No podemos vender el famoso mineral indio, pero en nuestros minerales sale y el Estado no nos cobra regalías ni a nosotros ni afuera. Ese tipo de falencias en nuestras normativas y en nuestras leyes existen. Dicho esto, señores, con el agradecimiento a todos ustedes, voy a invitar al señor Orlando Delgado para que pueda hacer el cierre como parte del directorio de nuestra Cámara Regional de Tupiza. Señor Orlando, por favor, le invito a pasar por acá. En principio, señor presidente de la Cámara Minería del Sur, muchas gracias por cederme la palabra. De igual manera, saludarles a todos y a cada uno de ustedes, también al público presente. Escuché las exposiciones de cada uno de ustedes, son interesantes, pero tendría que cumplirse de alguna manera como los nuevos legisladores elegidos, ¿no? Como ya vamos a llegar al bicentenario de nuestra patria, tendría que cambiar todo. Si miramos retrospectivamente, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos pasado
los 200 años, especialmente en minería. Señores, futuros legisladores, tengan una mentalidad más amplia, más sana, como alguien decía, no solamente de alzamanos, sino que sean hombres y personas honestas que nos pueden representar a Tupiza en nuestra circunscripción 37, para que así nuestra minería repunte y las regalías sean pues correctas. Como decía el señor presidente, se entregan los minerales, sale de aquí de Tupiza sin ningún control. Por supuesto, algunos tendrán el formulario 01, se lo llevan a Oruro, su procedencia Oruro. Qué pena, ¿no?, que ocurra eso, pero resulta que no hay ningún control, no tienen ni la menor idea de cómo van a controlar, pero nosotros sí podemos dar las directrices cómo se puede controlar, porque nuestra experiencia nos enseñó cómo debemos hacer. Yo sostengo y digo siempre que el municipio más rico del sur puede ser Tupiza. ¿Por qué? Por las regalías mineras que estamos nosotros dando. Y que el señor Dante dio algunos datos de regalías mineras, es correcto, pero es mucho más. Yo tengo los datos de un dossier que me proporcionó el Ministerio de Minería. Es impresionante la regalía minera, cuánto hemos producido en Tupiza: zinc, plomo, plata, estaño, antimonio, wolfram, ahora es oro, pero el oro sale sin ningún control, no hay nada de control. A eso deben apuntar los legisladores, fiscalizarnos, a nosotros, a todos los mineros. Entonces sí, sería una Tupiza grande, noble, con mucha riqueza. La riqueza, ¿pero para qué? Para salud, educación, para nuestros futuros hijos, para los futuros descendientes de cada uno de nosotros. Y era muy importante, señor Villegas, de que este foro debate de política minera, su nombre lo dice, política minera, ustedes entienden qué es política minera. Tal política minera no existe, el gobierno no implementó, parece que se olvidó de minería, pero resulta que se vive de minería en el occidente. ¿Cómo no pensar, por ejemplo, los cruceños tienen su banco ganadero? ¿Por qué? Porque se han organizado, tienen organización muy buena, porque nosotros podemos organizarnos también como banco minero, ¿no es cierto? Deberíamos tener un banco minero para que nosotros podamos tener nuestro crédito, ¿no es cierto? Tramiten, hagan eso ustedes. Podemos tener un banco minero de sociedad anónima mixta, gobierno y privados de aquí, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay mucho que decir, hay mucho que hablar, señores. Felicitamos a ustedes por la presencia de aquí, porque el pueblo va a conocer también qué es lo que proponen de cada uno de ustedes. Es interesante de cada una de las propuestas, pero todo pasa por los legisladores. También va un cambio especial para la minería y por la constitución política del Estado. La señora decía, ¿no?, de que vuelva a las concesiones, pero eso pasa por la constitución política del Estado. Dicho esto, señor Villegas, señores, doy por finalizado este foro política minera. Muchísimas gracias por permitirnos darnos sus ideas, sus criterios, y como legisladores, por favor, cumplan. Muchas gracias. Estamos presentando Foro Informativo sobre las propuestas relacionadas con la política minera, con la participación de candidatos y candidatas a diputado y diputada por la circunscripción 37. Rumbo a las elecciones generales 2025.